órgano al cual vamos a llamar todo a ser considerado como un problema de salud pública, tanto a nivel mundial, ya que va a afectar, ¿no? O va a tener un impacto a nivel individual, social, económico, ¿no? Afectando pues sobre todo esta parte económica en las familias, ¿no? Y en la sociedad. ¿Cuál es la epidemiología de la amputación? La epidemiología, ¿no? Es que esta amputación va a afectar a todos los grupos etarios. Hoy en día afecta con más frecuencia a aquellos pacientes entre los 50 y 70 años, ¿no? Más a los adultos mayores por las comorbilidades que nos conllevan a una amputación. La amputación más frecuente es la amputación en miembros inferiores. Según el grupo etario, en los niños, la amputación más frecuente es por deficiencia esquelética de tipo congénita. En los jóvenes, la etiología más frecuente es la traumática. Y en los adultos, por complicación debido a enfermedades crónicas como la diabetes mellitus o la insuficiencia vascular. En cuanto a la etiología, ¿no? Puede ser etiología traumática o no traumática. Dentro de las traumáticas están aquellas amputaciones causadas por accidentes de tránsito, por conflictos bélicos, como era en nuestro país la principal causa de amputación en la época del terrorismo, era precisamente por conflictos bélicos, artefactos explosivos. En las no traumáticas está la etiología vascular, por la diabetes mellitus, por la enfermedad vascular periférica, la etiología infecciosa, por ejemplo, la osteomielitis crónica, el- la etiología oncológica, ¿no? Los osteosarcomas, aquellos tumores pues que van a afectar segmentos que van a requerir amputación, ¿no? Y también aquellas etiologías pues las congénitas, ¿no? Por deficiencia esquelética. Entonces, a nivel de miembro inferior, la etiología más frecuente es la etiología vascular y en miembro superior es la etiología traumática. En niveles de amputación, em, ¿cómo vamos a definir cuál es el nivel de amputación? Normalmente, cuando se va a definir el nivel de amputación, el traumatólogo decide, pues, de acuerdo a la viabilidad de los tejidos, agarra y dice, ya sabes que una amputación por encima de rodilla, por debajo de rodilla. Pero él decide desde el punto de vista, pues, traumatológico. Em, lo ideal sería que en las instituciones donde van a realizar una amputación, tome en cuenta pues las opiniones de las diversas especialidades, ¿no? Que según las normas técnicas o las guías de práctica clínica, ¿no? Recomienda pues que se tenga la opinión del cirujano de tórax y cardiovascular para ver, ¿no? La permeabilidad de los vasos, la opinión del médico rehabilitador para poder definir el nivel funcional, ¿no? De la amputación, definitivamente el punto de vista del traumatólogo para poder determinar cuál es el nivel más adecuado, ¿no? Para poder amputar. Sin embargo, hoy en día son pocos los hospitales que toman en cuenta las diversas opiniones y simplemente se amputan, ¿no? Entonces, cuando llega el paciente a rehabilitación, muchas veces el muñón no es muy funcional, ¿no? Porque se trata de preservar, sí, la máxima proporción de tejido, de segmento corporal, pero a veces ese nivel de amputación no es funcional, ya que nosotros buscamos, por ejemplo, si es una amputación de miembro superior, lo que buscamos es que ese paciente vuelva a recuperar la función del miembro superior, ¿no? La destreza, que pueda coger, que pueda ser independiente para su alimentación. Por ejemplo, si tenemos una amputación a nivel desarticulado de muñeca, el objetivo de rehabilitación es que ese paciente vuelva a utilizar su mano, ¿no? Entonces, para poder utilizar una mano, estamos hablando de colocar una prótesis, pero esa prótesis tiene un tamaño. Si yo le he hecho un desarticulado de muñeca, para poder colocar un rotador de muñeca que más o menos tiene una longitud de 2 centímetros y posterior a ello tiene que venir la mano, ¿no? El dispositivo terminal. Entonces, ese segmento, ese miembro superior va a quedar 2 centímetros más largo que el otro lado, ¿no? Para que pueda hacer la rotación de muñeca, ¿ya? Pero
si la amputación, en el momento que van a definir la amputación, se decide por una amputación de miembro superior, ¿no? Por debajo de codo, pero a 2 centímetros de distancia de la muñeca, nos va a dar espacio a colocar un rotador, ¿no? Para poder dar la función, ¿no? De pronosupinación de esa mano, y esa mano ya no va a tener que ser 2 centímetros más largo que la otra extremidad, va a ser funcional y va a ser estética. Una articulación de muñeca en un paciente adulto, ¿no? Un desarticulado de muñeca ya no es tan funcional como una amputación en tercio distal, porque me ocupa un espacio, ¿no? Que podría ocupar una parte de la prótesis y que me va a dar la funcionalidad adecuada para esa extremidad. Entonces, cuando nosotros vamos a definir un nivel de amputación, tenemos que elegir el segmento más distal posible, sí, pero que ese segmento distal sea funcional, ¿ya? En los niños tenemos que elegir el segmento más distal, pero a la vez tenemos que preservar los cartílagos de crecimiento. ¿Por qué? Si yo amputo al paciente, ¿no? En el segmento más distal, pero elimino el cartílago de crecimiento, ese muñón que hoy es un muñón largo, ¿no? Un muñón distal, cuando el chico va creciendo, ese muñón ya no va a ser un muñón largo, va a ser un muñón corto, porque como ya se eliminó el cartílago de crecimiento, ese hueso ya no va a crecer en ese segmento, ¿no? Entonces ese muñón va a quedar corto, ese huesito va a quedar corto, ¿ya? Entonces, en los niños, sí, tenemos que procurar preservar el cartílago de crecimiento. ¿Cuáles son las longitudes de muñones ideales, ¿no? Cuando vamos a elegir un nivel de amputación? A nivel del brazo, la longitud ideal de ese muñón es de 20 centímetros, medido desde la punta del acromion hacia la parte más distal. A nivel del antebrazo, el muñón ideal debería de tener aproximadamente 18 centímetros, medido desde el olecrano hacia el segmento distal. En el miembro inferior, en el muslo, el muñón debería de tener entre 25 a 30 centímetros para ser funcional. En la pierna, ese muñón debe de medir entre 12 a 15 centímetros, ¿no? Para poder ser un muñón ideal, para que pueda tener la fuerza de palanca que me permita activar una prótesis. Cuanto más corto es el muñón, ¿no? Como dice esta lámina, cuanto más corto, más alto es el nivel de amputación, yo voy a requerir más gasto de energía. ¿Por qué? Porque ese muñón corto tiene un brazo corto de palanca. Entonces yo voy a tener que compensar con la columna para poder accionar una prótesis. Una prótesis de miembro inferior pesa aproximadamente 10 kilos. Entonces yo, para poder levantar esa prótesis, si yo tengo un muñón muy corto, no voy a tener una buena fuerza de palanca para poder levantar esa prótesis, y voy a tener que inclinar mi columna para poder no accionar esa prótesis. Si es un muñón más largo, tengo más fuerza y tengo más facilidad para poder accionar una prótesis. Entonces, de esta lámina vienen preguntas de examen. Cuanto más alto es el nivel de amputación, va a requerir un mayor gasto de energía para poder realizar la bipedestación, el patrón de marcha o el empleo de una prótesis. Según los niveles de amputación, también vamos a tener dos tipos de clasificación. La clasificación anatómica de Oxford, que va a tomar como referencia a los huesos, ¿no? Y la clasificación topográfica de Schwartz, que toma como referencia a las articulaciones. De aquí también vienen preguntas de examen. Entonces, la clasificación anatómica de Oxford, al tomar como referencia a los huesos, tenemos que a nivel de miembro superior, por ejemplo, en brazo, nuestro punto de referencia va a ser el húmero. Por lo tanto, toda amputación a nivel del húmero se va a dividir en tres segmentos, ¿no? El segmento o el tercio superior de húmero lo vamos a llamar una amputación H1, una amputación en tercio medio se va a llamar H2, y una amputación en tercio distal se va a llamar H3. La H es por el nombre del hueso referente, ¿no? El húmero. Una amputación a nivel del antebrazo también, ¿no?
el hueso de referencia va a ser el radio. Amputación a nivel del tercio proximal se llama R1, tercio medio R2 y tercio distal R3. En el miembro inferior, el punto de referencia va a ser el fémur y en la parte inferior la tibia. La clasificación topográfica de Schwartz es la que se usa más en términos legales, es la que está incluida en el CIE 10, ¿no? Entonces, al tomar como referencia las articulaciones, nosotros vamos a hablar pues de una amputación desarticulada de cadera y como la siguiente articulación viene a ser la rodilla, hablamos de una amputación de desarticulada de rodilla y toda amputación entre cadera y rodilla vamos a llamarle amputación por encima de rodilla y la amputación que está a nivel de tibia se va a llamar amputación por debajo de rodilla. Entonces el punto referencial va a ser la rodilla, ¿no? Amputación por encima o por debajo de rodilla, o si es en la misma rodilla, un desarticulado de rodilla. Luego vamos a tener la amputación, las amputaciones, el desarticulado de tobillo y las amputaciones parciales de pie. En las amputaciones parciales de pie vamos a tener amputaciones conocidas como la amputación de Syme, que es el desarticulado de tobillo, la amputación de Chopard, que es la amputación mediotarsiana, y la amputación de Liffranc, que es el desarticulado tarso metatarsiana. ¿Qué complicaciones vamos a tener en nuestros pacientes amputados? Es común ver, ¿no? Oír a nuestros pacientes que posamputación, así como ustedes ven en la imagen, ¿no? El paciente por momentos, de repente si es una amputación de miembro inferior, tiene la sensación de poder ponerse de pie, ¿no? Y él siente que lo puede hacer porque están sus dos piernas presentes. Sin embargo, él está amputado por encima de rodilla y al ponerse de pie, pues se va a caer, ¿no? Pero él siente la presencia de su pierna. Entonces, esa presencia o esa sensación de aún tener el segmento amputado, ¿no? Se llama sensación de miembro fantasma. Siente la presencia de algo que ya no existe, ¿ya? El dolor de miembro fantasma va a ser aquel dolor que él va a sentir en el segmento amputado. Por ejemplo, si él es amputado por pie diabético, ¿no? De pie diabético derecho, ¿ya? Y él se despierta y le duele el dedo gordo del pie derecho. En la realidad sabemos que ya no tiene ese segmento, pero a él le duele, tiene ese dolor neuropático, le quema, le arde, le hinca, ¿no? Entonces, él se queja, llora de dolor, ¿no? Entonces, esa sensación dolorosa, ¿no? Eh, en el segmento amputado se llama dolor de miembro fantasma. Entonces, la diferencia entre sensación de miembro fantasma y dolor de miembro fantasma, ambos perciben un segmento que ya no existe, pero la diferencia es que en uno hay dolor y en el otro no hay dolor, solo percibe la presencia, pero no tiene dolor, no se manifiesta con dolor. La sensación de miembro fantasma no tiene dolor. Y el dolor de miembro fantasma, como su nombre lo dice, hay dolor en un segmento ausente. Luego, como vamos a tener la amputación y sabemos pues, que ese segmento amputado duele los primeros días, entonces el paciente procura no movilizar porque si no le va a doler. Sabemos que un segmento que no tiene movimiento va a perder masa muscular, entonces se degenera el muñón, se hipotrofia, ¿ya? ¿Qué más va? ¿No? Tenemos un paciente amputadito y ¿qué hacemos los familiares? Lo primero que hacemos es tratar de acomodarlo para evitar que le duela, ¿no? Le ponemos almohaditas por debajo, ¿no? Para que no mueva tanto, no extienda. Y eso lo que va a favorecer es a la en pacientes pues con problemas ya previos, ¿no? De circulación, va a haber los trastornos circulatorios, ¿no? Puede ser que se compliquen nuestros pacientes por insuficiencia vascular, puede ser que el paciente diabético también no tenga una buena cicatrización, haya adherencia de puntos, ¿no? Se nos puede infectar, puede haber sangrados, úlceras o también aparición de neuromas. Antes de pasar a esa lámina, otras complicaciones también es la aparición de lo que es el dolor, cuando va a haber dolor en el muñón,
También puede ser por espículas óseas. Sabemos de que el momento que nosotros amputamos, estamos generando una fractura en el hueso y todo hueso va a buscar repararse. Y en el proceso de reparación puede formar huesito, ¿no? En esa zona, pero ese huesito se forma como si fueran unas espinas y esas se van a llamar espículas óseas. Entonces, cuando a veces tocamos el borde del muñón, el paciente tiene un dolor tipo hincada, es como si se estuviera pinchando con una agujita, ¿no? Entonces, si al roce duele, hay que pedir una radiografía de muñón para ver si se está formando la espícula ósea. Si hay espícula ósea, este muñón tiene que ser remodelado, o sea, nuevamente entrar a la sala de operaciones para que limen esa parte del huesito, porque mientras que tenga esa espícula ósea, ese paciente no va a poder ser entrenado en lo que es bipedestación, utilización de un pilón o prótesis, porque le va a hincar, no va a tener una descarga de peso como se espera. Y si es que seguimos entrenándolo, ¿no? Y le vas a tomar medidas para una prótesis, por remodelación, ese diámetro del muñón ya no va a ser el mismo porque se va a hipotrofiar post cirugía. Entonces, ese socket que tú le vas a mandar a hacer antes de la remodelación del muñón no le va a servir posteriormente. Por ello es mejor que una vez detectado esta espícula ósea, pase a remodelación para que posteriormente recién le puedas tomar las medidas para su confección de prótesis. Entonces, todo el proceso de rehabilitación de un paciente amputado va a estar a cargo de un equipo multidisciplinario encabezado por el médico fisiatra. Este equipo también está conformado por un terapista físico, terapista ocupacional, asistente social y un psicólogo. Todos ellos son parte fundamental en este equipo, todos suman y si nos falta alguno de ellos, vamos a tener mayor dificultad o complicaciones en el proceso de rehabilitación de nuestros pacientes. ¿Cuál es el objetivo de rehabilitación de un paciente amputado? Lograr que estos pacientes sean independientes, que sean autónomos, que mejoren su calidad de vida, ¿no? Poder proporcionar al paciente la opción de ser implementado con una prótesis. Para ello se tiene que preparar bien ese muñón y todo el esquema corporal para que puedan trabajar con esa prótesis y sacarle el máximo provecho, ¿no? Reinsertándolo en sus actividades cotidianas. Entonces, la fase de rehabilitación de un paciente amputado va a tener varias etapas, ¿no? La fase prequirúrgica, ¿no? En aquellos pacientes en los cuales pues vamos a saber que va a tener una opción, pero en los pacientes eh, de amputación, ¿no? Porque el traumatismo ocurre de forma inesperada. Entonces, ¿qué hacemos en esta fase prequirúrgica? Preparamos al paciente, ¿no? Estabilizando, compensando las patologías de fondo. El paciente tiene que estar estabilizado. Si es diabético, tiene que estabilizar. Si es hipertenso, tiene que estar compensado, ¿no? El apoyo psicológico. Desde aquí ya vamos trabajando la preparación para que este paciente vaya aceptando la nueva condición a la cual no va a someterse después de la cirugía, ¿no? Ya aceptar una amputación no es nada fácil, pero se le tiene que preparar con tiempo. Ejercicios respiratorios diafragmáticos, ese es el pilar del proceso de rehabilitación. Un paciente que no respira de forma adecuada, no oxigena, entonces no va a aguantar la rutina de ejercicios. No, recién operado, la rehabilitación se inicia lo más precoz posible. Se inicia con una movilización precoz para evitar que el paciente pierda masa muscular, se nos hipotrofie y evitar que aparezcan otras complicaciones. ¿Ya? Esta rehabilitación inicia eh, en el mejor de los casos, pues al día siguiente de la cirugía, sea lo ideal, ¿ya? Lo que buscamos es dar analgesia, aliviar el dolor, ¿no? Enseñarle los ejercicios respiratorios para que el paciente esté preparado, porque más adelante se nos viene una rutina muy fuerte, entonces él tiene que estar oxigenando de forma adecuada y que sus músculos también tengan
¿no? La longitud, ¿no? O sea, que no se nos esté acortando por la inmovilización prolongada. Hay que prevenir también posturas viciosas, no permitir las contracturas de los músculos. ¿Por qué la movilización precoz? Y sabemos que la amputación hoy en día es más frecuente en nuestros pacientes adultos mayores. Entonces, ustedes han escuchado hablar de la sarcopenia, ¿verdad? En la cual los pacientes adultos mayores pierden masa muscular por inmovilizaciones, ¿no? Cortas, ¿no? Entonces, y si vamos a tener una inmovilización de forma muy acelerada, entonces hay literaturas que refieren, pues, ¿no? Que un paciente adulto mayor pierde masa muscular aproximadamente 1.500 gramos, luego de 10 días de inactividad, ¿no? Postradito, esa masa muscular se pierde de forma más acelerada. Entonces tenemos que evitar que nuestro paciente pierda masa muscular de forma acelerada. Por eso es que iniciamos la movilización precoz. Sabemos que nuestra población de amputados es hoy en día más para adultos mayores, ¿no? Entonces tenemos que evitar a como de lugar que estos pacientes pierdan masa, porque perder masa implica perder fuerza y por lo tanto el proceso de rehabilitación se nos va a prolongar mucho más. ¿Qué características debe tener un buen muñón? Cuando el paciente viene por primera vez a la consulta médica, vamos a encontrar un muñón así como la lámina de la derecha, ¿no? Eh, un muñón o sea, el muñón parece un hot dog tajado, ya todo cilíndrico, ¿no? Entonces, nuestro socket, el socket de la prótesis, el socket es el continente donde va a encajar tu muñón, donde va a entrar tu muñón. Es como por decir, pues tú tienes un vaso y donde, va a ser el contenedor de tu refresco, ¿no es cierto? Entonces, el socket es ese contenedor donde va a ingresar el muñón. El socket tiene esa forma cónica como está en la lámina central. Entonces, si mi socket tiene una forma cónica, mi muñón también tiene que tener forma cónica porque si entra un muñón cilíndrico, va a quedar espacios vacíos, ¿ya? Y esos espacios vacíos crean burbujas y esas burbujas cuando el paciente camina hace, ¿no? Un efecto de aire que va a salir y eso hace que el muñón se salga de la prótesis. Entonces, no puede haber esos espacios de aire, esas burbujas, esos vacíos. Por lo tanto, el muñón tiene que terminar adoptando una forma cónica, así como el socket. ¿Cómo voy a conseguir que el muñón se vuelva cónico? Primero, el vendaje elástico, ¿ya? Cuando van a vendar, el vendaje empieza de la parte más distal. Va a haber otra lámina donde le voy a enseñar eso. Entonces, se empieza desde la parte más distal, haciendo de que estos extremos laterales del muñón se vengan hacia la punta, hasta el borde del hueso, ¿no? Formando un colchón adiposo. Ese colchón adiposo debe de tener aproximadamente 3 centímetros de alto para, para servir de amortiguador cuando ese muñón calce en la prótesis para que este hueso, ese relieve óseo no choque directamente con el socket. Entonces, ¿qué características de tener un buen muñón? En primer lugar, debe tener la forma cónica. En segundo lugar, debe tener una sensibilidad normal. Si yo le toco la parte distal del muñón, debe de sentir normal, no debe sentir dolor tipo electricidad, ¿no? Entonces, ¿por qué se da ese dolor tipo electricidad? Porque en el momento que se amputa, también se secciona raíces nerviosas y esas raíces nerviosas quedan como cablecitos pelados y cuando ustedes le tocan el relieve del muñón, el paciente siente que le pasa electricidad, le quema, le duele. Entonces tiene un dolor neuropático inicialmente. Sobre todo se va a dar en los pacientes diabéticos. Si el paciente tiene esa sensibilidad afectada en el segmento distal, ese muñón todavía no está preparado para ser implementado con prótesis. Tenemos que desensibilizar ese muñón para que pueda tolerar el roce con la prótesis. ¿Cuál es otra característica ideal? Que tenga la cicatriz debidamente situada e inmóvil. La cicatriz operatoria, cuando ustedes van a ver a pacientes amputados, van a ver cicatrices mediales, o sea,
en el segmento distal, ¿ya? Si es un paciente diabético y sabemos que este muñoncito va a descargar el peso en la prótesis, una cicatriz medial no es muy buena porque puede, al descargar el peso, puede lastimarse, puede generar úlceras de presión. Una cicatriz anterior en un paciente diabético tampoco no es muy buena indicación porque por este segmento de la parte anterior, justamente las prótesis, el socket de la prótesis tiene una angulación interna para poder funcionar como si fuera un ganchito para que se agarre del músculo y pueda quedarse retenido la prótesis. Entonces, ese declive que tiene el socket puede también no friccionarse a la cicatriz operatoria y puede generar también dehiscencia de puntos o úlceras. En un paciente amputado por pie diabético, la cicatriz ideal es una cicatriz posterior, porque le va a generar como, le va a producir como si fuera un colgajo, un protector a toda la parte anterior y media distal, envolviéndolo y siendo la cicatriz en la parte posterior, ¿ya? Entonces, en resumen, características de un buen muñón: forma cónica, sensibilidad normal, cicatriz debidamente ubicada y móvil, muñón no doloroso, colchón adiposo adecuado, ausencia de espículas óseas y una característica más que es muy importante, la alineación del muñón. Cuando el paciente viene por primera vez a la consulta, ese muñón va a entrar flexo y abducido, o sea, el muñón hacia adelante y hacia afuera. ¿Por qué? Porque en el momento de la amputación se desinsertan músculos, ¿no? Sobre todo los extensores y los aductores, ¿ya? Entonces, un muñón que está flexo, está hacia adelante, y abducido, que está hacia afuera, en esa posición no nos sirve como buena fuerza de palanca porque ninguno de nosotros camina, ¿no? Si ustedes se ponen de pie, ninguno de nosotros está en constante flexión de cadera. Ya esa flexión de cadera no nos va a permitir dar una zancada normal y mucho menos nos va a permitir cargar una prótesis de 10 kilos, ¿no? Entonces, ese muñón, mientras que no esté alineado al eje del cuerpo, no es candidato a ser protetizado. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. A- Aquí está el vendaje comprensivo que se le va a enseñar al paciente. Es un vendaje en espiga, ¿no? Que empieza desde la parte más distal, ¿no? Formando un muñón cónico. Este muñón va a evitar o disminuir el edema postquirúrgico, ayuda a reducir el dolor, estimula la circulación y favorece la cicatrización de los muñones. En esta fase postquirúrgica también iniciamos las movilizaciones precoces, como les habíamos dicho, para evitar las contracturas, las posturas viciosas, la aparición de úlceras, ¿no? Empezamos también con lo que es ya la reeducación preprotésica en aquellos pacientes, en la fase preprotésica, perdón, aquellos pacientes que probablemente van a ser implementados, ¿no? En estos pacientes seguimos incidiendo en, en que el paciente o que el muñón del paciente adopte las características ideales, la forma cónica, sensibilidad normal, la cicatriz debidamente ubicada. Miren ustedes acá cómo llegan los muñones, ¿no? Miren las cicatrices, miren las formas, ¿no? El muñón ideal es de forma cónica, pero el muñón nos llega de forma cilíndrica, de forma bulbosa, hipotrófica, ¿no? Y nosotros tenemos que recuperar un muñón para que éste sea funcional, darle todo lo necesario para que este muñón sea funcional y pueda más adelante ser protetizado. Entonces, ¿qué hacemos? Fortalecemos musculatura remanente. Musculatura remanente son los miembros superiores que van a ser nuestras armas, porque con ellos es que se va a desplazar con sus muletas, con los bastones. Entonces, si esos están débiles, no vamos a tener un buen soporte para poder lograr la bipedestación o la deambulación. Tenemos que fortalecer el tronco. Tronco es todo lo que es pecho, espalda,
porque ese es el eje que va a cargar o va a darnos la energía para poder compensar pues los movimientos del miembro inferior para poder realizar la bipedestación o el patrón de marcha. Tenemos que tenerlo muy bien fortalecido en nuestro tronco. Trabajar todo lo que es equilibrio y coordinación. Imagínense ustedes, pónganse de pie en un solo pie, ¿no? Muchos de nosotros no aguantamos ni 5 segundos y ya nos estamos yendo para los costados. Entonces, imagínense un paciente que va a vivir toda la vida pues amputadito. Ese paciente tiene que trabajar lo que es coordinación y equilibrio para poder mantenerse en pie con, con un solo pie, ¿no? Y poder mantener ese eje para que le más adelante de repente con apoyo de un pilón, con sus muletas. Se les entrena a los pacientes, tenemos muchos pacientes que se nos han caído, ¿no? Porque no tienen buena coordinación y equilibrio. Y en el momento de la caída, lamentablemente, pues a veces hay la presencia, la sensación de miembrada y termina fracturándose el muñón. En la etapa preprotésica, nuestro objetivo es que el paciente logre caminar en una marcha en paralelas, así como la señora que logre ponerse en la posición bípeda, pararse recta, ¿no? Que el tronco no esté flexo, sino que pueda pararse de forma recta, soltarse por momentos y mantener la coordinación y equilibrio en monopodal. Y, y ya posterior apoyo o la descarga en 0,2 muletas. Este es un pilón es una prótesis provisional, ¿no? Hecha a base de esas vendas de yeso, ¿no? Y con un soporte, algunos utilizan un palo de escoba, ¿no? Como soporte, y un piecito provisional, como es la horma de zapatos, esos que tienen los zapateros en sus vitrinitas, ¿no? De maderita, para que haga las veces de pie. Entonces, ¿para qué nos sirve este pilón? Para que el paciente no pierda la disposición corporal, no pierda la sensación de que es ponerse de pie, porque si deja de sentir esto, él va a perder, ese paciente va perdiendo, ¿no? La disposición corporal y posteriormente cuando se entrene con un piloncito, con una prótesis, hay que volver a entrenar todo lo que es el patrón de marcha, lo que es la postura bípeda. ¿No? Entonces, aquí tenemos también una paciente adulta mayor con su prótesis provisional. ¿Cuál es el objetivo? Logra que esta paciente mantenga la postura bípeda de forma adecuada, mejorar la coordinación y el equilibrio, restablecer la propiocepción, como les decía, iniciar la deambulación, ¿no? Y como va a estar caminando, va a mejorar el trofismo del muñón. Aquí ustedes van viendo eh, qué criterios vamos a utilizar para poder protetizar, ¿no? La edad del paciente, que el sensor esté adecuado. Si tenemos un paciente psiquiátrico, ya tenemos experiencia que no son buenos colaboradores con las terapias. A veces vienen, a veces nos vienen, y otras que cuando se descompensan, pues son capaces de agarrarte con sus muletas, con lo que sea, no son muy consecuentes con la rehabilitación. Por ello, no son buenos candidatos para protetizar. Otra características muy importantes o criterios muy importantes para protetizar es la voluntad del paciente. El paciente desea ser protetizante desde ya, no quiere trabajar porque sabemos que todo el entrenamiento preprotésico es un entrenamiento muy fuerte, muy demandante. Y si el paciente ya no quiere hacerlo, pues ni modo, no se va a poder insistir ni tampoco obligar al paciente a que trabaje la fase de rehabilitación. Hay que trabajar muy bien el equilibrio, la alineación, como les decía, trofismo muscular. Acá vemos, por ejemplo, el señor que está bajando una grada, ¿no? Miren cómo flexiona su tronco, ¿no? Y la rodilla en extremo. Este paciente todavía no es candidato para ser protetizado. Está entrenándose con un piloncito, una prótesis provisional, pero todavía no ha conseguido un buen control ni tampoco de la coordinación y equilibrio.
Entonces, ¿en qué pacientes no está indicado prescribir prótesis? En aquellas amputaciones con amputación por encima de rodilla bilateral de etiología vascular y edad avanzada. En aquellos pacientes amputados por encima de rodilla que a pesar de haber hecho la rehabilitación no han logrado alinear ese muñón, o sea, ese muñón lo encontramos con una flexión irreductible de más de 45 grados. Ese muñón no va a ser candidato para protetización. Si aquel paciente que a pesar de haber hecho todo el proceso de rehabilitación no ha sido capaz de dar pasos en una marcha en paralelas, tampoco va a ser protetizada. Imagínense si no puede dar pasos en un lugar con apoyo de dos paralelas, mucho menos va a poder dar los pasos de forma independiente. Entonces, el objetivo de todo este tema es determinar por qué pacientes van a ser protetizados, ¿no? Qué pacientes no van a cumplir con estas características y si cumplen con las características, qué tipo de prótesis le vamos a prescribir, ¿no? Entonces, la prótesis viene a ser un dispositivo externo empleado para poder reemplazar ese segmento ausente, ¿no? Y van a haber prótesis funcionales como prótesis cosméticas o estéticas. Las prótesis para poder prescribir una prótesis, tenemos que ver primero que el paciente tenga las características del muñón ideal. Basta que el paciente no cumpla con nuestras características, no puede ser candidato a implementación con prótesis. Tenemos que ver la causa de amputación. Sabemos que los pacientes que tienen amputación de etiología vascular, ¿no? O por diabetes, tienen problemas de circulación, por lo tanto, el uso de la prótesis va a ser por periodos cortos porque la prótesis, el muñón en una prótesis tiene que tener una presión negativa, es como si le estuvieran succionando, como si nos estuvieran haciendo un chupetón, un muñón dentro de eso que tiene que tener presión negativa. Entonces, un paciente que ya tiene problema vascular no va a aguantar mucho tiempo de repente licencia de puntos. Entonces, los pacientes diabéticos lo que deben hacer es utilizar la prótesis por periodos cortos, 2 horas, 3 horas máximo, sacarse la prótesis, que la piel descanse, que retorne la sangre y todo, ¿no? Posteriormente puede volver a colocarse. No puede andar con la prótesis de forma corrida por periodos prolongados, ¿no? A diferencia de un paciente con amputación traumática que él no tiene problemas vasculares, así es que él sí puede utilizar su prótesis de forma continua. Eh, También es importante considerar qué características no tienen, qué longitud, ¿no? ¿Qué características tiene el paciente? ¿Es un paciente obeso, un paciente con peso promedio? ¿Es paciente joven, es paciente adulto mayor, femenino, sexo femenino, masculino? ¿O a qué se dedica, ¿no? ¿Por qué estos aspectos son importantes? El paciente, cuando viene para ser implementado, te va a pedir, doctora, yo he visto en el internet que ha salido una prótesis biónica, yo quiero esa prótesis biónica. O el que está amputado por el miembro inferior me va a decir, yo quiero esa prótesis inteligente, esa que se puede meter a bañar a la piscina y no se va a dañar. Muy bien, entonces vamos a ver si lo requiere o no. Esas prótesis biónicas, ¿no? Para miembro superior, ¿no? Ya les voy a explicar en las últimas láminas, tienen sensores, ¿no? Y cuanto más tecnología, más costo. Entonces, esas prótesis biónicas no bajan de 80,000, de 90,000 dólares, ¿no? Y de repente es un paciente pues que se dedica a ser ama de casa o actividades básicas, no le va a sacar provecho a esa prótesis. Si tuviera el dinero como para poder comprarse en buena hora, pero si no lo tiene, no valdría la pena estresarse, ¿no? Para conseguir una prótesis de este tipo cuando teniendo una prótesis más básica va a conseguir la funcionalidad que él requiere. El otro paciente que me dice que quiere una prótesis que
pueda meter a la piscina. Una prótesis que hay grandes nadadores sin brazos y sin piernas y no necesitas una pierna ni un brazo para poder nadar. Simplemente la técnica. Así es que no se encuentra sentido, pero la industria, pues no la tecnología, saca estos productos para poder ofertarlos, pero vamos a ver también quiénes pueden. ¿Cuál es el objetivo de implementar con prótesis? Suplir la morfología anatómica, ¿no? ¿No? Adaptar al usuario. No todos los pacientes ameritan prótesis de última tecnología. Entonces, ¿qué criterios debe de cumplir un paciente para una protetización definitiva? Debe tener una marcha útil con prótesis provisional, debe haber un buen estado general y buena estativa de vida, debe haber un sensorio adecuado, colaboración de la familia, en el sentido del apoyo, que lo apoyen a estos pacientes en llevarlos a su terapia, en de la colocación y retiro de prótesis, que el paciente haya adquirido un buen equilibrio, que la piel del muñón esté en buen estado, que haya un buen trofismo, que las articulaciones tengan un movimiento adecuado y lo más importante, que el paciente desee ser protetizado, o sea, la voluntad del paciente. Cuando ya el paciente está en la fase protésica, ¿no? Ya se le implementó, ya se le tomó las medidas del muñón, ya se vio qué nivel, qué tipo de prótesis se va a prescribir en este paciente, ¿ya? Ahora hay que enseñarle el proceso de colocación y retiro de prótesis. La prótesis, como ustedes ven allí, ¿no? Tiene varios componentes, el socket, el soporte y el pie. De que el muñón que va a entrar dentro de ese socket, ¿no? Debe ser protegido. Ustedes lo que ven ahí, a ese paciente que se está colocando, ustedes ven como ella tiene colocado al final como un clavito, un tornillo, ¿no? Esa media que ustedes ven se llama liner. No, normalmente no está incluido en el precio de una prótesis, esa se adquiere de forma opcional. Ese liner puede ser de varios materiales, ¿no? En el caso de los pacientes diabéticos, ese liner es de silicona y que en la parte interna tiene nitrato de plata, que va a actuar como un antibiótico en caso se lacere el muñoncito o tenga microlesiones, ¿no? Ese liner va a proteger a la piel cuando esté en contacto con el socket, no lo va a estar exponiendo a que se esté raspando, que se esté friccionando. Es un protector. Normalmente una prótesis te viene con una media, pero de algodón, suave, suave todo, pero no va a brindar la protección adecuada pues para muñoncito, ¿no? Por lo general se les recomienda a los pacientes que adquieran su liner, ¿no? Para poder proteger el muñoncito. A enseñar a encajar ese liner dentro del socket. Hay que sacar esa burbuja, el vacío, para que ese muñón quede inserto con la presión negativa en el socket y no se le esté saliendo la prótesis al paciente. Una vez que ya el paciente se colocó de forma adecuada, tiene que entrar en lo que es en marcha, ¿no? Eh, tanto en terrenos regulares como irregulares, ¿no? En algunos casos los pacientes logran subir escalera, bajar escaleras, incluso hasta manejar bicicleta, ¿no? Entonces, todo esto depende mucho de la voluntad del paciente y las condiciones también del paciente que pueda ayudar a que el paciente pueda ser entrenado de esta manera. Importante, como les decía, las caídas son frecuentes, pero si estos saben caer, evitamos pues lesiones mayores como las fracturas. En miembro superior tenemos los 5 dedos de la mano, de los cuales sabemos pues que los 3 primeros dedos son los dedos más importantes para la destreza manual. El pulgar, el índice y el dedo medio. El anular y el meñique son
dedos que nos van a permitir mejorar la fuerza muscular en la mano, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de prótesis vamos a tener en miembro superior? En miembro superior vamos a tener prótesis mecánicas, mioeléctricas e híbridas. ¿Qué componentes tiene una prótesis de miembro superior? En primer lugar, tenemos los elementos de suspensión o arnés, que son esas correas que se van a fijar en el hombro contralateral para poder dar movimiento al brazo. El número 2, correa al socket. El número 3 es la articulación. El número 4 son los cables de Bowden, ¿no? El número 5 es el dispositivo terminal o garfio. Aquí tenemos el grupo de prótesis pasivas y activas, ¿no? O cosméticas y funcionales. Las cosméticas no van a tener función, simplemente van a servirnos para poder cubrir la ausencia del segmento, un guante cosmético, pero no va a flexionar dedos, no va a hacer movimientos de la muñeca. Es solo cosmética. Las prótesis funcionales sí van a tener movimiento. La primera prótesis que ustedes ven allí es la prótesis mecánica o el garfio, conocido, ¿no?, más comúnmente. Luego tenemos la prótesis mioeléctrica en la lámina central. Esta prótesis mioeléctrica tiene un chip a nivel del antebrazo, parte proximal, y ese chip va a detectar los cambios de potencial de membrana, ¿no? Y va a determinar por estos cambios qué movimiento quieres hacer, flexión, extensión, qué cosa quieres hacer, y eso va a ordenar al segmento distal. Y la última lámina es una prótesis híbrida que tiene la combinación de la prótesis mecánica y la prótesis mioeléctrica. Esta última lámina es la lámina de una prótesis biónica, como les decía, ¿no? Esa prótesis biónica tiene motor independiente para cada dedito. Cada dedito hace movimiento de flexión, extensión. Además, tiene en la yema de lo que vendrían a ser los dedos, bien, tiene sensores para detectar la presión que tiene que ejercer para poder coger cada objeto. Entonces, con esta prótesis biónica hay mayor precisión. Pueden coger un huevo y no lo van a reventar. En cambio, ustedes cojan un huevo con el garfio, en una nomás se les hunde el garfio dentro del huevo. No, esta pelotita, acá lo está demostrando con la pelotita, le está ejerciendo la presión necesaria sin reventarla, sin malograrla. ¿Cuánto cuesta esta prótesis biónica? 80.000, $90.000. ¿Cuánto cuesta una prótesis convencional, mecánica, simple? 6.000 soles, 5.000 soles. Entonces, ¿qué es lo que yo busco para mi paciente? Que de repente necesito que solo me coja papeles, hojas, suficiente con un garfio. Si yo voy a necesitar pues presión más fina, no voy a requerir una destreza manual mucho más sofisticada, ahí sí podría pensar en una prótesis mioeléctrica o una prótesis biónica. Pero el costo, ya saben más o menos, y hay que valorar, pues, ¿no? Si realmente le vas a sacar provecho o no a una prótesis de este tipo. En miembro inferior tenemos que tomar en cuenta los grados de movilidad. O sea, si el paciente camina tramos cortos, largos, si es deportista. ¿Por qué? Porque las prótesis tenemos que prescribirlas de acuerdo a la funcionalidad que deseamos alcanzar. Por ejemplo, dentro del el MOBIS, todo esto es la escala conocida como MOBIS, en el K1, ahí están aquellos pacientes que transitan por espacios cortos, espacios cerrados. O sea, de repente mi paciente solo camina dentro de casa, un adulto mayor, un paciente con hemodiálisis, pacientes con deambulación no, muy poca, ¿no? Un K2 es un paciente que sale a dar la vuelta a la manzana. Camina a espacios abiertos, pero todavía con restricciones. Un K3 es un paciente que ya se va a trabajar. Es un paciente que camina ya por espacios abiertos sin restricciones. Un K4 camina sin total restricción, o sea, es un paciente deportista, y dentro de este grupo también están los niños. El K4 es el paciente más activo, pues, ¿no? ¿Por qué en la parte inferior hablamos del peso del paciente?
porque va a ser muy importante saber cuánto pesa el paciente, porque de eso, de acuerdo a ello, vamos a elegir también el material de constitutivo de la prótesis. Por ejemplo, si es un paciente obeso, yo no puedo mandarle a hacer una prótesis de aluminio. A esos pacientes tengo que hacerle prótesis de titanio, un material que me pueda resistir el peso del paciente. Si es un paciente delgadito, no tendría necesidad de ponerle una prótesis de titanio, podríamos poner una prótesis de aluminio, ¿no? O acero también si quiere de repente darle mayor resistencia. Entonces, ¿cuánto tiempo se trabaja con el paciente amputado? El entrenamiento rehabilitador va entre 1 a 3 meses, ¿no? Acompañado de la terapia ocupacional, pero sabemos de que el muñón con cada eh, proceso, cada etapa de inmovilización o dejar de hacer actividad física va a reducir la masa. Entonces, es muy importante que el paciente se mantenga activo físicamente de forma constante durante toda esta etapa. ¿Cuándo se le va a dar el alta de rehabilitación al paciente? Cuando éste sea capaz de caminar de forma independiente fuera de las paralelas. Cuando sea también independiente para la colocación y retiro de su prótesis, perdón. ¿Qué tipo de prótesis vamos a prescribir en un paciente amputado del miembro inferior? Vamos a prescribir prótesis de tipo, ¿no? Endoesquelética, ¿ya? ¿Y cuáles son sus componentes? Sus componentes van a ser un socket, una articulación, ¿no? El soporte, el pie o dispositivo terminal. De acuerdo a eso, vamos a tener estos tipos de rodilla. Por ejemplo, si yo tengo un paciente K1 que camina tramos cortos, ¿no? Yo tengo que darle una rodilla que tenga un movimiento básico, ¿no? En este caso, la rodilla monocéntrica tiene el movimiento de flexión y extensión. Solo me permite flexionar y extender rodilla. Ya, y además, ustedes ven, hay un botoncito negro. Ellos tienen un botón para el bloqueo. Si el paciente está sentado, bloquea su botoncito de tal manera que esa pierna no se le va a activar y no se va a estirar. O si está parado, no se le va a doblar, ¿no? Entonces, esta prótesis monocéntrica nos va a servir sobre todo para aquellos pacientes K1 que tengan poco movimiento. La rodilla policéntrica es una rodilla con 4 ejes que me va a permitir flexión, extensión de rodilla y rotación interna y externa de rodilla. O sea, es una rodilla ya muy parecida a la humana y este me va a servir para pacientes con MOVIS K2, K3. Finalmente, la rodilla inteligente que va a funcionar pues, por medio del chip, el chip que me va a detectar los cambios de potenciales de membrana y de esta manera me va a identificar si mi músculo quiere flexionar o extender la articulación. Entonces, estos pacientes que tienen este tipo de prótesis requieren mucho entrenamiento. ¿Por qué? Nosotros tenemos una marcha prácticamente automática. Ninguno de nosotros cuando va a caminar está pensando que ahora voy a flexionar cadera, voy a extender rodilla, voy a flexionar tobillo. Simplemente caminamos, pero un paciente que va a tener que ordenar a ese chip que haga todos los movimientos, tiene que concientizar todo su patrón de marcha. Y si te olvidas de un movimiento, te caes, ¿no? Entonces, estas prótesis inteligentes definitivamente no nos va a ser muy útil en pacientes adultos mayores, porque implica mucho entrenamiento físico y si se cae se tiene que levantar y el riesgo de caída y el riesgo de fractura es muy alta. Entonces, una prótesis inteligente vamos a tener que indicar a aquel paciente que tenga voluntad de poder entrenarse de forma adecuada para poder sacarle provecho a este tipo de prótesis, paciente que tenga la edad adecuada para poder aguantar el tremendo entrenamiento y paciente que funcionalmente requiera, ¿no? Trasladarse a largas distancias, ¿no? Y le sea muy útil una prótesis de este tipo. Si es un paciente que va a transitar tramos cortos, no le va a sacar provecho, al contrario, nunca lo va a poder utilizar porque el paciente va a pasar el piso que debe. ¿Ya? Entonces, la prótesis se va a indicar de acuerdo a la funcionalidad que requiere cada paciente. No es lo que el paciente les pide, no queriendo lo mejor de lo mejor. No, es lo que el paciente requiere para la funcionalidad
que él desempeña habitualmente. Finalmente tenemos las prótesis de pie. El pie básico SACH es un pie que solo flexiona 15 grados, una flexión plantar de 15 grados, o sea, movimiento restringido. Este es para un paciente K1 con poca movilidad. Los pies articulados hacen flexión dorsal y plantar y también tienen movimiento de eversión e inversión, o sea, el piecito puede meter hacia adentro y hacia afuera. Entonces es un pie que se acerca más al movimiento del pie, ¿no? Y esto va a ser utilizado en pacientes K2, ¿no? O K3. El pie de respuesta dinámica es un pie ya que tiene los movimientos muy parecidos al pie humano y tiene una especie de amortiguador en el talón, como ustedes ven en la lámina superior. Ahí ven un piecito, ¿no? Que tiene adelante, toda la parte anterior está dividido en dos. Eso se llama doble quilla. Entonces, cuando el paciente camina, pisa una piedrita, esa doble quilla hace un movimiento ondulante, ¿no? Para que el pie no se tuerza para los costados y no recupera de forma rápida su postura. Y en la parte posterior, en la parte del talón, ustedes ven una especie de resorte. Esto permite que el paciente tenga un mayor retorno de energía en esa zona. Hay una propulsión, ¿no? Amortigo. Entonces, estos pies de respuesta dinámica permiten una marcha más armónica, mucho más amigable, ¿no? Y esto se va a indicar sobre todo en pacientes de actividad K3, K4. Definitivamente en los K4, con el tipo de rodilla que tienen, le va a sacar mucho más provecho a un pie con respuesta dinámica. Y dentro de estos pies de respuesta dinámica también vamos a tener los pies deportistas, ¿no? Para poder correr, para poder saltar. Ya. Bien, jóvenes, esto es lo que teníamos para la clase de rehabilitación en amputados. ¿Tienen alguna pregunta, alguna Ah, duda? sí, doctora. Sí, Una pregunta. En los tipos de rodillas, la rodilla monocívica, o sea, los tipos de rodillas, ¿cómo funcionaba cada una? ya, monocéntrica. Sí, sí. Ya, ¿qué pregunta tienes? Sí, ¿cómo funcionaba cada una de ellas? O sea, la monocéntrica, ¿cómo era que funcionaba y la policéntrica? Ah, ya, la monocéntrica va a activarse con el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, tú te paras y simplemente tienes que hacer la descarga de tu peso sobre esa prótesis y vas a activarla para flexión o para extensión. Sí, Ese no tiene chip, ¿ya? La monocéntrica ni la policéntrica tienen chip. Esta monocéntrica solo me permite flexionar y extender, o sea, para adelante y para atrás la rodilla, nada más. ya. La política me permite flexionar, extender y girar la rodilla hacia adentro y hacia afuera, ¿ya? Ya. Y la inteligente me hace todos esos movimientos, pero ayudados por un chip. Ahora, Sí. ¿qué es lo que ha avanzado en la ciencia? ¿Qué es lo que está avanzando? Ese chip, por ejemplo, de la rodilla inteligente, lo va a tener en el socket, ya que pongamos que va a estar en el muslo, va a percibir el movimiento del muslo y por medio de ese movimiento se va a activar la extensión o flexión de rodilla o la flexión dorsal o plantar del pie. Ahora, la ciencia que está haciendo que ese chip ya no esté en el socket, sino lo están implantando en la masa cerebral. ¿Para qué? Para que la orden venga desde el cerebro y yo no tenga que estar esperando que mi músculo pues active o no, flexione, sino que la orden venga desde la parte cortical para que ya mi paciente no se me esté cayendo. Entonces, esa prótesis con ese chip que están implantando a nivel cerebral ya lo están desarrollando en España, es más, ya está en práctica. Está yendo bien hasta el momento, pero todavía no lo comercializan. Me imagino que todavía están en periodo de prueba. Ya, esto ya está
siendo utilizado Ok, desde antes de la doctora. pandemia. Estamos hablando pues desde el 2019, 2000 empezaron esas pruebas, pero todavía no sale a la venta. Luego también hay otra prótesis, ¿no? La osteosíntesis, ¿no? Eh, la, la- la- claro, la osteointegración, perdón. ¿En qué consiste? En que esa prótesis es incrustada al hueso. Por ejemplo, si es una prótesis por debajo de rodilla, ¿no? Esa prótesis, el soporte va a reemplazar directamente a la tibia y eso operada directamente, o sea, se coloca ya la prótesis dentro hacia el hueso, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que ya no estés utilizando una prótesis externa, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado? Como están incrustadas directo al hueso, ha habido problemas, ¿no? De infección ósea, ¿no? Entonces, ha habido osteomelitis, ha habido complicaciones, ha habido más complicaciones que beneficios. Por ello es que tampoco está muy, muy difundido. Unido. Así es, porque ha habido Oye, muchas doctora, ¿Listo? y una pregunta, y de los pies básicamente solo se ha basado el con el auxilio, o sea, si es una prótesis, si es para moverse o articular o no. Los pies. Los pies sí, el pie Sach es el pie más básico, el que tiene movimiento de 15 grados de flexión plantar, nada más. O sea, no es muy móvil. El pie articulado sí tiene más movimiento, tiene una flexión plantar y dorsal y además Ok, movimiento de inversión y eversión. sí, bueno, Y el entre estos pies definitivamente el más amigable, el que más se asemeja al pie humano es el pie de respuesta dinámica. Ese es el pie mucho, mucho más amigable. La mayoría de los pacientes que tienen este tipo de prótesis con este tipo de pies ha ido muy bien, se sienten muy bien, menos gasto de energía, no tiene más dinamismo en la pisada. Esa prótesis de respuesta dinámica lo puedes combinar con una rodilla policéntrica, con una rodilla inteligente sin ningún problema, pero no vendría a hacer una buena combinación con una prótesis monocéntrica porque ya le quitas movimiento. está bien, doctora. Y ya, porque ya va a empezar el post. Ya, listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, tienen tiempo para el post-test. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buenos Gracias. días. Hasta luego.